Saludos cordiales, hermanos, testigos de Jehová y cualquiera persona que esté mirando estos videos didácticos de cualquier denominación, una persona que no cree en Dios, pero que le puede servir este video de enseñanza didáctica. Y hoy voy a compartir un argumento que utilizan los trinitarios para decir que Jesús no es el arcángel Miguel. ¿Cuál es la objeción que presentan los trinitarios? Judas 9. En Judas 9, si leemos el texto: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Cuál es la objeción que presentan estos neófitos trinitarios? La objeción es que el arcángel Miguel no tiene autoridad, no tiene poder para reprender a Satanás, el diablo, porque Jesús sí tiene ese poder cuando expulsó a la legión de demonios que tenía esa persona que estaba endemoniado, que se rajaba la piel con piedras, y muchos de los endemoniados Jesucristo expulsó los demonios mediante el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo. Así que Jesús sí tiene el poder y la autoridad para reprender los demonios y Satanás, el diablo, cosa que no hace el arcángel Miguel, según los trinitarios. Y por eso que el arcángel Miguel, según la parte B, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que encomendó ese juicio a el Padre, a Jehová Dios. Por eso es que Miguel no es Jesús. Es cierta esta afirmación. Vamos a analizar en el griego un término que aparece aquí, según la interlineal griego-español de la cristiandad de Tischendorf. Dice él, pero Miguel, el gobernante de mensajero o jefe de los ángeles, cuando calumniador estaba disputando, aquí aparece disputando, estaba diciendo en desacuerdo acerca de Moisés el cuerpo, no atrevió juicio llevar sobre de insulto injurioso, sino dijo de reprensión a ti, Señor. ¿Cuál es la palabra que vamos a analizar aquí en Judas 9? Que va a ser la palabra rectora para poder refutar esa falsa acusación que hacen los trinitarios de decir, o esa objeción de decir que Miguel no es Jesús, porque Miguel no tiene autoridad para reprender los demonios y Jesús sí. Aquí aparece el término diacrinomenos, que es un verbo presente medio pasivo nominativo singular masculino, y en el Strong es 1252. Vamos a ver cómo lo traduce por diacrino, contender, y la definición etimológica semántica es contender, diferencia, discernir, disputar, distinción, distinguir, dudar, examinar, hacer diferencia y juzgar. Las traducciones de la cristiandad trinitaria no pone la palabra juzgar porque no les conviene. ¿Qué cosa es juzgar? Juzgar es tener poder, autoridad sobre alguien o sobre algo, hacer un juicio. Entonces, si traducimos diacrino, este término, aquí lo traduce la Reina Valera, la interlineal por disputar, disputando, y la Reina Valera pone disputando también, no pone juzgar. Pone mismo disputar que juzgar. Juzgar, esa palabra tiene más poder, más peso como evidencia. Entonces, vamos a analizar dos textos donde el término diacrino es traducido etimológicamente del griego al español por juzgar, y que realmente Judas 9 puede traducirse por juzgar. O sea que el arcángel Miguel juzgó al diablo, pero no lo tomó como para juicio de él, sino que el único que puede hacer juicio final es el Padre, es el Dios Todopoderoso. Por eso que dice el texto que no prefirió o no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dio juicio a Dios Todopoderoso. Y después vamos a analizar que también Jesús le da el juicio a su Padre. Vamos al texto que vamos a analizar ahora. Primera de Corintios,
Epístola de Pablo, capítulo 14, verso 29. Dice la Reina Valera del 60 al español: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. La palabra juzgar aparece aquí nuevamente como Judas 9, diakrinetosan, que es un verbo presente activo imperativo de tercera persona del plural y es la misma palabra, 1552, diacrino. Ahí lo pudieron ver ustedes. Así que el texto de Judas 9, diacrino, no es necesario traducirlo etimológicamente por disputar, sino por juzgar. O sea que el arcángel Miguel sí puede juzgar a los demonios, sí puede juzgar a Satanás el diablo, pero encomienda el juicio total o final al Padre. Lo mismo que hace Jesucristo, y eso lo vamos a analizar en el siguiente texto. Entonces, el segundo texto donde aparece el término diacrino es 1 Corintios, nuevamente, o epístola a los Corintios, capítulo 6, verso 5. 1 Corintios 6, 5. Para avergonzaros, lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que puede juzgar entre sus hermanos. ¿Cuál es la palabra griega para juzgar? Diakrinai, aquí está. Verbo auristo activo del infinitivo, diakrinai, y es traducido por la interlínea griego-español de Tischendorf, hacer distinción, juzgando. Eso es lo que podemos ver en este texto. Ahora bien, en el texto de Judas 9, donde dice que el arcángel Miguel estaba disputando por el cuerpo de Moisés con Satanás el diablo, aparece, estaba juzgando. Y no se trata de una simple contienda o discusión, pues Judas, el escritor Judas, no usa el término apagoninomai, que es otro término que significa esforzar, luchar, pelear, rogar. Ese es el término apagonizomai. Ahora bien, ¿cómo es posible que los trinitarios aleguen que Miguel no tenga autoridad sobre Satanás en Judas 9 y en Apocalipsis capítulo 2, versículos 7 al 12? Satanás no prevaleció contra él. Si él no tiene autoridad, no tiene poder para reprender a Satanás el diablo. Vamos a Apocalipsis y vamos a leer el contexto. Apocalipsis 12. Vamos a leer el versículo 7 y después sucesivamente el contexto. Después hubo una gran batalla en el cielo, o en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Había una batalla. Si vamos al verso 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Vamos a ver cómo se traduce la palabra no prevalecieron. Aquí aparece Kaiuk y Eshusan. Ishusan es un verbo auristo activo indicativo de tercera persona del plural. Según el Jen Strong 2480, aquí es traducido interlinealmente, no fueron suficientemente fuertes. Ahí está el problema. Vamos al 2480. ¿Cuál es el término? Ishu. Ishu significa poder, prevalecer y válido. Pero si vamos nuevamente a la interlineal, aquí aparece
una partícula negativa, que es no, según el 3756. No fueron suficientes fuertes, no fueron suficientes poderosos y no fueron suficientes tener autoridad. Satanás y los demonios contra Miguel. Dice que no prevalecieron en el cielo y no se halló ningún lugar. Dice, ni lugar fue hallado en ellos, ya en el cielo. Fueron expulsados hacia la tierra. Vamos a leer ahora el verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron. ¿Quién los arrojó? Miguel. Porque los trinitarios alegan que Miguel no tiene autoridad o poder contra los demonios. Dice que fueron arrojados. Si vamos al griego español, y fue arrojado el dragón, el gran, la serpiente antigua. Ahí está. Fue arrojado. Verbo auristo pasivo indicativo de tercera persona del singular. Eblexe. 906. De balo. Etimológicamente, poner, precipitar, sembrar, tender, echar, encarcelar, imponer, lanzar, meter, acostar, arrojar, caer, dar, dejar, derramar, derribar, poner y comparar. ¿Tenía autoridad o no tenía autoridad el arcángel Miguel contra Satanás y su demonio? Claro que tiene la autoridad. Entonces, Satanás, el diablo y los demonios no prevalecieron en el cielo, fueron arrojados hacia la tierra. Entonces, Miguel es Jesús. Ahora vamos a analizar otro texto importante. Vamos al texto de 5, 27, Reina Valera del 60, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Dice que Dios le dio autoridad a Jesús. Le dio autoridad. Esucian, que es un sustantivo acusativo singular femenino, significa autoridad, poder. Ahora bien, vamos a Primera de Pedro. Texto también importante. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora bien, en Primera de Pedro 2, 22 y 23, la Biblia de Tehuay, hermanos testigos de Jehová, ellos dicen que en Judas 9 no profirió juicio contra Satanás el diablo, sino dijo que el Señor te reprenda. Y por tanto no es Jesús. Aquí, en el versículo 22 dice, Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando le insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo. Dios juzga a todo con justicia. Está este texto muy importante. Así que Dios es el único que puede hacer juicio.
Y Cristo, dice la Biblia, dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo para hacer juicio. Así que no hay ninguna contradicción, no hay ninguna objeción de que Judas 9 cumpla con todas las expectativas de que Miguel sea Jesucristo. Aquí hemos refutado la argumentación falaz de los trinitarios. Un saludo para todos ustedes, que tengan un feliz día con su familia y nos veremos en próximos videos refutando la cristiandad mediante la falsa Trinidad. Hasta luego.